que en el momento actual la derecha no se ha puesto de acuerdo, la derecha conservadora en México, como no lo hizo tampoco en el proceso electoral que culminó el 2018. Él mencionó, por ejemplo, que hubo diversas pláticas entre el PRI y el Partido Acción Nacional para ver si, por ejemplo, la primera intención es que declinara el candidato del PRI a favor de Anaya, el del PAN. No se pusieron de acuerdo. Luego lo que vieron es que pues, sería al revés, que declinara el candidato del PAN a favor del candidato del PRI. Hicieron esfuerzos para unirse en contra de nosotros en las elecciones pasadas, no lograron ese acuerdo y mencioné de que le propusieron también la candidatura a Carlos Slim. Nada más añado de que él no aceptó. No se pusieron de acuerdo y esto se entiende claramente porque en el concepto PRIAN significa que tanto el PRI como el PAN en esencia tienen el mismo proyecto neoliberal, oligárquico y además profundamente corrupto. O sea, dos fuerzas políticas por separadas, entendemos desde el punto de vista estratégico, porque la estrategia consiste en cada momento en determinar quién es el adversario o el enemigo principal. Pues ellos veían a López Obrador como un adversario muy difícil de vencer por separado. Por eso intentaron conjugar sus fuerzas, pues para tratar de disputar de manera más efectiva y con mayores posibilidades el triunfo en las elecciones del 2018. Pero no se pusieron de acuerdo. Tenían ambos claro que el enemigo principal para ellos era el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Repito, por una cuestión de estrategia. Bueno, pero como los intereses y las ambiciones de ambos grupos son desmedidas, pues no hubo acuerdo, lo cual en general para la democracia mexicana y para nuestro pueblo está muy bien. Entonces ellos intentaron, dijo el presidente de la República hoy en la mañana, intentaron persuadir pues al hombre más rico de México, a Carlos Slim, para que él fuera el candidato pues como de unidad de esta tendencia política, repito, oligárquica, neoliberal y profundamente corrupta. Pero el presidente al final comentó, pues no aceptó Carlos Slim, lo rechazó. Eso fue muy importante, porque ellos, en su afán de impedir la llegada nuevamente del licenciado López Obrador a la presidencia de la República, intentaron todo, incluso, repito, la declinación de uno a favor del otro, y finalmente hicieron esta propuesta indecorosa, si así pudiera llamarse, a Carlos Slim y lo rechazó. Bueno, eso ayudó indudablemente pues al triunfo arrollador del presidente de la República. Aún conjuntando ellos fuerzas, hubiera sido difícil que ganaran, pero el tema es que ellos tenían todo el aparato del INE y del TRIFE, y entonces ya sabemos que era muy posible también que ensayaran otro nuevo fraude electoral. Bueno, ahora la realidad es otra muy diferente. Y qué bueno que está el presidente Andrés Manuel López Obrador como jefe del Poder Ejecutivo, porque a raíz de eso se está gestando, se está desarrollando una verdadera transformación en nuestra patria que va orientada a acabar con ese proyecto PRIAN, que es acabar con el modelo neoliberal. Segundo, acabar con los privilegios de la oligarquía nacional y de las transnacionales con las que están ligados. Y tercero, sobre todo, acabar con la corrupción, que es el mal mayor de nuestro pueblo. Y en ese tenor de acabar con la corrupción, pues el día de hoy el presidente de la República, como lo había prometido, dio algunos ejemplos de por qué hay que extinguir 109 fideicomisos. Y ahí nos enteramos de algunas noticias. Por ejemplo, hay 191 fideicomisos. De esos, 82 pues están casi al margen de la ley, seguramente se está revisando. Y los que se extinguieron apenas por acuerdo del Congreso de la Unión son 109 fideicomisos. Pero veamos algunos de ellos. Yo diría
Invitaría a que vieran esta conferencia con más detalle, pero vamos a resaltar algunos. Por ejemplo, en el caso del CONACYT, el objetivo del CONACYT, ustedes saben, pues es contribuir al desarrollo técnico científico independiente de México, lo cual es extraordinario, porque esa es una de las columnas que van a soportar la 4T, la revolución técnico-científica de nuestro país, que lo pudieron haber hecho desde tiempo atrás a favor de la independencia del pueblo, pero utilizaron de manera totalmente irracional e inmoral esos recursos económicos que tenía el CONACYT. Por ejemplo, él dice que casi 44% de los recursos del CONACYT se destinaban a las empresas privadas. Y entre ellas, fíjense nada más, por ejemplo, Monsanto, una de ellas, o la IBM, o también Bayer, Kimberly-Clark, y también algunas nacionales o que tienen aquí su asiento como Volkswagen. Pues entonces quiere decir que a través del fideicomiso o de los recursos que manejaba CONACYT se favorecía a estas empresas para consolidar su poder económico y su dominio sobre la orientación económica del país, cosa totalmente contraria al objetivo del CONACYT, que es contribuir a lograr la independencia del país a través de la ciencia y la tecnología. Pero además estas empresas tienen ganancias multimillonarias e incluso algunas de ellas, como la IBM, ustedes recordarán, fue una de las 15 empresas que el presidente también denunció que en total debían 50,000 millones de pesos de impuestos y no pagaban impuestos. Entonces aquí quiere decir que por un lado, empresas que no pagaban impuestos y por otro lado eran beneficiadas con fideicomisos que no estaban destinados para el objetivo de apoyar esas empresas, pues ganaban por varias vías. Por eso están muy enojados y evidentemente por eso no se cansan de protestar en contra de la extinción de los fideicomisos, porque se acabaron los privilegios de ellos. Otra más, Monsanto. O sea, Monsanto es una de las empresas más ricas de todo el planeta, sus ganancias son enormes y juegan además con la salud del pueblo. Entonces, ¿cómo fideicomisos del Estado van a estar proporcionando recursos económicos a empresas transnacionales que ni siquiera son solidarias con la salud del pueblo? No, pues están enojados, pero nosotros estamos muy contentos porque ahora esos recursos, los que realmente se destinen a científicos, a técnicos, a deportistas, a cineastas, artistas en general, pues se van a utilizar, como ha dicho el presidente. Los que comprueben efectivamente que tienen esos recursos para beneficio de las actividades que ya se mencionaron, no se les va a quitar, no los van a dejar de recibir, pero los privilegios de los otros pues se van a acabar. Fíjense, también se mencionó que buena parte de estos recursos, que eran para desarrollo científico técnico, más bien se utilizaron en 3 vías, pongan mucha atención. Una de ellas fue para la infraestructura, es decir, para construir edificios donde posiblemente albergarían estos centros ya sea de investigación o etcétera, pero que al final una buena parte de ellos pues está en obra negra. Algunos se suspendieron. ¿Por qué? Porque había pagos dobles, por ejemplo. Entonces, es infraestructura, por ejemplo, el Centro de Innovación y Desarrollo Espacial, que presentaron un proyecto para la creación de mini satélites importantísimo, pues no, ni siquiera acabó de construir el edificio. Entonces se quedaron en infraestructura, en elefantes blancos, y desvirtuaron su objetivo, pero esa infraestructura implicaba contratos millonarios con empresas constructoras y además pagos dobles. Y otra parte importante de estos recursos de los fideicomisos no era para la investigación o para los deportistas, era para la burocracia. O sea, entonces se desvirtuó totalmente, pero esa burocracia además era burocracia impresionante y era pago de favores a amigos, compadres, miembros de esos partidos políticos, como el caso más extremo y más ilustrativo, pues es el fideicomiso que aportó más de 1,000 millones de pesos precisamente
para Josefina Vázquez Mota, según se dijo en la mañana. Entonces, pues claro que Josefina Vázquez Mota y seguramente otros amigos, compadres de estos partidos políticos que apoyaron y apuntalaron el modelo neoliberal, pues están enojadísimos. Yo creo que, regresando al tema inicial, esta acción anticorrupción del gobierno federal, que mantiene enojados a todos ellos, a lo mejor los va a hacer reflexionar. Seguramente lo están haciendo. Y si bien es cierto que no pudieron ponerse de acuerdo para presentar un candidato único que enfrentara al licenciado López Obrador en las elecciones del 2018, seguramente hoy lo van a tratar de hacer y tenemos que estar preparados. Nosotros no podemos bajar la guardia en ningún momento. Ya vimos, por ejemplo, las elecciones que fueron en Coahuila y en Hidalgo. Debe ser una lección y una llamada de atención de que el camarón no se duerme. Esta derecha oligárquica, corrupta, está actuando a través de distintas formas y de distintos mecanismos. Y el presidente de la República ha dicho que efectivamente no han logrado un acuerdo de unidad entre ellos, pero no descartemos esa posibilidad. O sea, aquí lo que los une a ellos son los intereses económicos. Y estas acciones del gobierno que encabeza el presidente de la República, pues afectan a los corruptos que apuntalaron el modelo neoliberal, que están en estos dos partidos políticos y todavía con su consiguiente aliado cuando firmaron el Pacto por México, que fue el Partido de la Revolución Democrática. Entonces, ellos están preparando, lo han anunciado, una posible alianza de estos partidos, incluyendo al Movimiento Ciudadano, para presentarse en el 2021. Y su objetivo es minar, si es que llegasen a tener mayoría en el Congreso, que es su objetivo anunciado por ellos mismos, por su grupo del Círculo Rojo, pues entonces de ahí minar al poder ejecutivo que representa el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y más allá, que también lo han anunciado, en el 2022, en la consulta que se va a hacer para si el presidente de la República sigue adelante o no, pues ellos están ya viendo y vislumbrando esa situación. Entonces yo, como siempre lo hacemos, vamos a hacer nuevamente un llamado a todas las personas honestas y de buen corazón que nos escuchan, que recibimos sus comentarios, que se han suscrito al canal de YouTube que tenemos y lo reinvitamos a los que no lo han hecho. Hacemos un llamado para que no bajemos la guardia, para que apoyemos con todo las medidas del presidente de la República, que al final redundan en beneficio de nuestro pueblo, y no solamente de los más pobres, que es uno de los objetivos centrales del gobierno del presidente, también en lo que fue la clase media, en sectores de artistas, de deportistas, de intelectuales, de científicos, de técnicos, de médicos, etcétera. Es decir, mexicanos creativos que tienen una gran esperanza en el porvenir de nuestra patria. Entonces, los exhortamos a apoyar con mucha firmeza, a informarnos cada vez más del apoyo al presidente de la República. Hoy también uno de los periodistas trató el tema del FOBAPROA y fíjense lo que dijo el presidente. O sea, por el FOBAPROA, el fondo que se creó para el rescate bancario, ese fondo ahora llevamos pagados por intereses casi, dijo el presidente, 2 billones de pesos. Y hoy la deuda es más grande que cuando inició. Y él dice que anualmente en promedio se destinan alrededor de 40,000 millones de pesos solamente para pagar esa deuda. Y que así como va, pues se terminaría de pagar en 50 años. Pero es un saqueo impresionante a los recursos económicos y financieros de nuestro país. Imagínense, eso se dio precisamente en el gobierno de Zedillo, cuando Diego Fernández de Ceballos, que ahora también anda muy activo, afirmó que Zedillo gobernaba con el programa del Partido Acción Nacional, lo cual era cierto. Pero se unieron diputados del PRI y del PAN en la Cámara de Diputados y por mayoría aprobaron que esa deuda que tenían los banqueros sobre todo, ya no fuera de ellos, sino que la absorbiera el pueblo de México, y entonces esa deuda privada se convirtió en una deuda pública que estamos pagando todos nosotros.
Hoy el mismo reportero le preguntó que si eso ya se podría cambiar, se podría revisar, pero el presidente también respondió que dadas las circunstancias previas, los pactos, los acuerdos, etcétera, ya no era factible. Pero es una deuda que estamos pagando todos los mexicanos, es una deuda inmoral. Además es impagable. 50 años, imagínense, hipotecar el destino de varias generaciones de mexicanos, o por lo menos reducir sus expectativas económicas por estar pagando un mecanismo que aprobaron el PRI y el PAN en mayoría en la Cámara de Diputados. Ellos quieren regresar otra vez, y en lugar de que se aprueben medidas a favor del pueblo desde el Poder Legislativo, es favorecer a la oligarquía nacional y las transnacionales y ayudarles a llenar sus bolsillos esquilmando al pueblo de México. Por eso quieren regresar. Pero el presidente de manera sarcástica dijo, bueno, si quieren regresar, pues que regresen lo robado. Y yo digo que eso es en lo que tenemos que tener el pensamiento. Y si te gusta lo que aquí comentamos, pues te invitamos a que sigas viendo nuestros videos y sobre todo que nos envíes tus comentarios, por favor. Ya hemos recibido bastantes comentarios, nos da mucho gusto, y suscribirte al canal de YouTube. Que pases buen día. Muchas gracias por tu atención.